para empezar, decir, bueno, que la gratitud tiene muchas formas de ser definida, entre ellas una emoción y entre ellas una virtud, pero a mí me gusta esta definición de Cicerón, que dice que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la que engendra todas las demás. Y es de aquí que también partimos para la presentación. Dentro del impacto del agradecimiento y la cultura, yo lo voy a dividir en dos partes. Uno que va a ser el impacto de agradecer o de practicar gratitud y la segunda parte que va a ser el impacto de recibir gratitud, que son dos cosas diferentes y con dos efectos diferentes. En relación al impacto de agradecer o de practicar gratitud, me gustaría que pensarais si alguna vez, o no sé si alguno de vosotros usa, o si ha pensado en alguna vez, o si ha hecho algún tipo de alguno de estos ejercicios, que es pensar en tres situaciones, o en tres personas, o en tres cosas por las que te sientes agradecido en general a la vida, o enumerar tres situaciones o cinco en las que que te hayan pasado entre ayer y hoy o la última semana y por las cuales te sientes agradecido, o si alguna vez habéis pensado en alguna persona y habéis escrito alguna carta de agradecimiento, como nos ha enseñado Julio, o en alguna vez en vuestra historia de vida pues habéis tenido alguna situación como esta. Incluso hay apps en este momento pues, que se fomenta que se practique la gratitud y que todos los días escribas tres cosas o cinco por las que estás agradecido. Y si no lo hacéis, pues yo os motivo fuertemente, os incentivo bastante a que lo hagáis, porque lo que nos demuestran los estudios que han estudiado el impacto de agradecer o de practicar gratitud es que a la gente que practica gratitud o es generalmente agradecida, tiene la virtud de ser generalmente agradecido, pues eso es todo ventajas. Mejora el bienestar emocional y físico, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad ante la muerte, disminuye el burnout e incluso mejora el humor y la satisfacción con la vida y los síntomas depresivos y mejora también la felicidad. O sea que practicar gratitud nos trae solo ventajas. Además de eso, los estudios también han encontrado, sobre todo los estudios más de la psicología positiva, que cuando se revive un hecho que nos ha pasado, que ha sido un evento traumático o difícil en nuestra vida, cuando se revisa este suceso o se mira hacia atrás con una perspectiva de agradecimiento, de buscar algo positivo en ese evento, lo que la literatura dice es que se recupera mucho mejor de ese evento traumático y que el efecto posterior es mucho más positivo. Así como favorece la resiliencia en los periodos de transición de vida, mejora el sueño y muchas otras cosas y reduce la insatisfacción corporal y las preocupaciones excesivas. Así es que yo os animo a que si no lo hacéis, pues a partir de hoy practiquéis gratitud y ejercicios de gratitud. Luego, además, lo que sabemos en fin de vida, y Paulina ya nos ha hablado de ello, es que agradecer es una necesidad espiritual, no solo del paciente, como de la familia y como también ha comentado Julio, de los profesionales de salud. Hay varios estudios en que citan que de hecho, el paciente y la familia necesitan expresar su gratitud, no solo a los profesionales de salud, como entre ellos, pues, y como ha dicho Julio, es una tarea de las últimas tareas que hay que completar en el fin de vida, como además pues a Dios, hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el sitio que les está cuidando, hacia los profesionales, etc. Y sin avanzar mucho, porque Matthew nos va a hablar de su estudio, ellos descubrieron que hay relaciones significativas entre la gratitud y la calidad de vida en los pacientes en el final de sus vidas. Pero él después nos contará más sobre esto. Bueno, ¿y qué sabemos sobre el impacto de recibir gratitud? Me gustaría que pensarais si alguna vez, y estoy segura que el 99% me vais a decir que sí, si alguna vez habéis recibido alguna expresión de gratitud, sea de alguno de vuestros pacientes o sea, si no sois clínicos, pues si es, por ejemplo, de alguno de vuestros alumnos, por ejemplo, o alguno de vuestros compañeros. Así como que penséis si guardáis esa expresión de gratitud. Seguro que alguno o que más de uno tiene pues una carta especial que algún alumno o algún paciente o alguna familia le escribió guardada en algún sitio o un objeto particular en su casa que le tiene un especial aprecio. Y que penséis durante lo que queda de presentación qué os hace recibir esa gratitud. Cuando penséis en esa expresión de gratitud o en la gratitud que recibís en general, ¿cómo sentís? ¿Qué os hace sentir? Lo que nosotros no sabíamos y buscamos en la literatura y descubrimos y fuimos aprendiendo y mejorando nuestros conocimientos es que las expresiones de gratitud
aumentan la probabilidad de que los benefactores, o sea, de quien lo recibe esa expresión de gratitud, repitan su comportamiento en el futuro. Por ejemplo, si yo soy enfermera y si una familia o un paciente me dices gracias por la forma como nos has comunicado las malas noticias, o gracias por la forma como has hecho esa cura, o gracias por la forma como has puesto ese infusor de morfina, yo voy a tener tendencia a repetir y a mejorar y a repetir ese comportamiento que es sobre mi comunicación de malas noticias, sobre cómo pongo infusores de morfina o sobre cómo hago curar. Porque quien recibe la gratitud siente que el comportamiento o la actitud que ha tenido es valorada socialmente y eso le ayuda a seguir repitiendo ese comportamiento. Además, que nos hace pensar de forma creativamente cómo beneficiar a otros benefactores o a otras personas. No solo queremos beneficiar a ese paciente o a esa familia que nos está dando las gracias por determinadas cosas, sino además a otras familias y a otros pacientes en el caso de que seamos profesionales de salud. Como una compañera ha dicho inicialmente, al principio de una de las sesiones, aumentamos nuestra gratitud, o sea, nos sentimos agradecidos también. O sea, no solo el hecho de recibir gratitud hace con que mi gratitud y mi sentimiento de gratitud pues también aumente y yo me siento agradecida en general, no solo con ese paciente y con esa familia, sino pues con la vida, con Dios, con el ser superior, con mis compañeros, o sea, mejora mi estado de ánimo. Y aumenta la causa o el motivo que provoca que recibamos ese agradecimiento. Como he dicho antes, si a mí, o sea, si es una cosa específica en relación pues, a cómo pongo el infusor de morfina, o cómo he dado la clase, o cómo he hecho esa cura, o con mi comunicación sobre malas noticias, ese comportamiento por el cual he recibido gratitud va a ser el que yo tenga tendencia a repetir más frecuentemente. En la cultura de las organizaciones, y no sé si hay aquí algún presente, tanto a distancia como presente en la sala, si hay algún jefe o algún jefe de servicio o algún jefe de lo que sea, pero que sepáis que fomentar una cultura de agradecimiento es las organizaciones, o sea, de dar las gracias a vuestros colaboradores, a vuestros empleados, a vuestros compañeros, pues fomenta también una serie de efectos positivos. Aumenta la autoestima de los trabajadores, motiva y satisface a los profesionales, mejora la eficacia y la productividad e incluso disminuye las ausencias laborales y causa menos desgaste. Así es que si no lo practicáis, yo también desde aquí os animo a que lo practicáis y hagáis vuestro ambiente un ambiente de usar y practicar el agradecimiento. Bueno, ¿y qué es lo que no sabíamos y que fuimos a estudiar en nuestro proyecto de investigación y en mi tesis de doctorado? Pues diseñamos un estudio que fue un estudio mixto en el que al principio, la primera parte, hicimos una encuesta que fue enviada por email a través de SurveyMonkey a todos los servicios de cuidados paliativos en España. Y tuvimos una tasa de respuesta de casi el 70% en el que le preguntábamos aquí a los profesionales que cuando recibían gratitud, que cómo se sentían cuando recibían expresiones de gratitud de sus pacientes o de sus familiares. Y lo que esos profesionales nos contaron es que el 95% se siente satisfecho. Se siente motivado el 91%, orgullosos de su trabajo, sienten gratitud, como nuestra compañera nos comentaba al principio, y además sienten realización personal. Luego pusimos una serie de frases para saber si ellos estarían de acuerdo o en qué medida estaban de acuerdo o no con esas frases, y casi el 90% nos dijo que aumentaba su satisfacción laboral. Casi el 90% también nos dijo que es fuente de apoyo en momentos difíciles, y este estudio fue hecho antes del COVID. O sea, imaginaros, como decía también Paulina, cuando los familiares y los familiares, no, el público nos aplaudía por causa del COVID, podremos discutir mucho sobre eso, pero cuánto importante no fue expresiones de gratitud en momentos tan difíciles que hemos vivido, como por ejemplo por causa del COVID. Pero y sabíamos también que en todas las áreas, pero en cuidados paliativos, vivimos muchos momentos difíciles también como profesionales. Y saber que no trabajamos esperando recibir expresiones de gratitud, porque como nos han presentado al principio, esa gratitud tiene que ser sin motivación, tiene que ser benevolente, tiene que ser no esperada, pero cuando recibimos esa gratitud aumenta, aparte de nuestra satisfacción laboral, y ser fuente de apoyo, mejora nuestro estado de ánimo, y también nos comentaron con casi el 85% que aumenta la realización personal y también la profesional y la personal. Luego quisimos saber un poco más en profundidad
hicimos entrevistas profundas que las analizamos con un enfoque fenomenológico a 10 participantes que se ofrecieron de forma voluntaria a contarnos más cosas sobre la gratitud y sobre el significado que recibir gratitud de pacientes y de familiares tenía para ellos. El análisis de estas entrevistas y de los datos que recogimos lo clasificamos en 3 temas. Uno de los temas es el reconocer las expresiones de gratitud como auténticas. El segundo tema es interiorizar el tesoro y lo valioso que son esas expresiones de gratitud. Y el tercero de los temas es cómo se usan esas expresiones de gratitud que son un recurso valioso. Y os voy a poner unos ejemplos y comentar un poco más sobre cada uno de estos temas. En relación a reconocer las expresiones de gratitud como auténticas, ya se ha comentado al principio y también Enrique lo ha comentado y también Julio y otros de mis compañeros, que la gratitud que recibimos tenemos que entenderla como benevolente. Si no es benevolente, si sentimos que hay una intención secundaria en esas expresiones de gratitud, no va a tener impacto, no va a tener efecto en el profesional de salud. Como nos dice Gloria, le hicieron un regalo que eran unas copas con un pie de plata, pero eso le parecía un poco desproporcionado. Y entonces no se sentía cómoda, se sentía como que la estaban comprando. Por tanto, si la expresión de gratitud la intención la sentimos como no benevolente, no va a tener impacto, no va a tener beneficio en el profesional. El segundo subtema que descubrimos analizando las entrevistas y que también ya se ha comentado es que tienen que ser profundamente sentidas, que es desde dentro. No es un agradecimiento formal o por educación, como ha dicho Julio, sino es algo que va más allá, es más profundo, es desde dentro del corazón. Como dice esta participante, pues cuando te dejan el asiento en el autobús, pues sí, das las gracias y te sientes bien porque te han dejado el asiento del autobús, si estás mayor, si estás cansado o si sales de noche. Pero no es igual. El agradecimiento de nuestros pacientes y de los familiares es más profundo, viene de dentro, es como más sentido. Y luego además, como también ha comentado Mariano y como ha comentado el profesor Anthony en la primera mesa, se tiene que establecer relación y es una relación interpersonal, de personas para personas, tiene que haber conexión, tiene que ser trascendental y puede ser trascendental en una relación larga porque conocemos a ese paciente y a esa familia durante algún tiempo y nos da tiempo a establecer esta relación, o hay veces que algunos profesionales nos contaron que es apenas en una relación corta, en 48 horas. Si han hecho una visita o han recibido un paciente, lo han cuidado durante poco tiempo, pero la conexión, la relación trascendental es como que se despojan de las ropas, ¿no? O sea, es como de ser humano para ser humano, en el tiempo en el que sea, esa conexión y esa relación se ha establecido. Y cuando estos 3 criterios se cumplen, es cuando el profesional de cuidados paliativos reconoce que esas expresiones de gratitud las reconoce como auténticas y es cuando van a tener un impacto sobre él. El segundo tema es cuando el profesional tiene que interiorizar que esas expresiones de salud son valiosas. Y como también ha comentado uno de los participantes, no tiene que ver con el valor material. Hombre, sí, pues está bien que nos regalen botellas de vino muy caras o joyas o oro o cosas caras, pero a veces no es el valor material, sino el valor simbólico que el profesional de salud le atribuye a esa expresión de gratitud. Recuerdo a uno de los participantes que decía que tenía guardado en su despacho, y era un médico, un director de servicio, que tenía guardado en su despacho un perrito hecho con una toalla, que si le quitabas el lazo, pues eso era una toalla simple, pero que tenía ese perrito guardado en su despacho porque la historia que había por detrás de ese perrito para él era muy importante y era muy valiosa, era una expresión de gratitud que había sido muy simbólica para él. Y el valor material de una toalla en forma de perrito, pues todos estamos de acuerdo que eso no tiene valor material, ¿no? Pero, o sea, que no es ese valor material lo que hace que el profesional dé valor a la expresión de gratitud. Otra de las cosas que el profesional integra como que es valioso es, y también lo ha dicho Julio inicialmente, es que sabemos, somos conscientes, o el profesional de cuidados paliativos es consciente del esfuerzo que hace esa familia para darnos las gracias, el devolver esa unidad. A veces es el esfuerzo
de esa señora que nos ha contado Julio, que compraba dos huevos o dos huevitos y se los llevaba o se los llevaba de sus gallinas. O sea, eso es un esfuerzo porque no tiene más para darnos. O otro esfuerzo es cuando el paciente ha sido cuidado en la unidad de cuidados paliativos y lo difícil que es para muchos familiares volver a esa unidad de cuidados paliativos. Así como la intencionalidad. Esta participante nos contaba que no es solo el valor de una pulsera que les había regalado un familiar, era que el paciente había encargado al familiar que fuera a la joyería, que comprara una pulsera para cada una de las enfermeras de ese equipo. Y esa intención y ese esfuerzo que hacen los familiares en la época del duelo y la intención que hay por detrás de algunas expresiones de gratitud son las que las hacen valiosas y que el profesional las integre como valiosas. Y como ya se ha comentado también, y yo siento que estamos todos como en la misma página y todos en sintonía, es que, por supuesto, hay que aprender que no sabemos aceptar esa gratitud, que no podemos trabajar esperando gratitud porque tiene que ser benevolente, tiene que ser honesta, tiene que ser inesperada, pero también tenemos que aprender a gestionarla y a aceptarla. Como alguno de vosotros habéis dicho, es dejarse regalar, que me ha encantado esa frase, dejarse regalar, dejarse agradecer. Hay que aceptar desde la humildad, como decía Enrique, que somos vulnerables y que también lo necesitamos. No podemos caer en el ego con la historia que nos ha contado Enrique, ¿no? De no te lo creas mucho y que no se te suba un poco al ego, ¿no? Pero sí reconocer que, bueno, pues que también es bienvenida y que también es bueno que nos den las gracias, pero que no sabemos gestionarlo. Y alguno de los participantes decía, bueno, pero es que este es mi trabajo, o que sentía que le daba vergüenza, que es mi trabajo y la familia, en vez de estar llorando por ese familiar que acaba de fallecer, me está dando las gracias a mí. Y otro decía que, bueno, no lo hago buscando gratitud, hago lo que tengo que hacer, pero me siento bien cuando la recibo. Pero como decía Julio, hay que aprender y hay que aceptar que somos vulnerables, que somos seres humanos y que también lo necesitamos. Y el último de los temas es el usar las expresiones de gratitud como un recurso valioso. Y uno de los subtemas es que los participantes, cuando reciben expresiones de gratitud, cómo las integran y cómo cuando son auténticas y cuando las han integrado, es uno de los subtemas que salía son una fuente, un recurso para reflexionar y para aprender. Para aprender es, como esta participante nos decía, que es ¿por qué? ¿Por qué me dan las gracias? ¿Por qué este paciente sí y este paciente no? ¿O qué he hecho aquí que este paciente me den las gracias? ¿Qué me han querido decir cuando me dan las gracias? Y eso le ayudaba a mejorar su proceso y a mejorar su actuación clínica de paciente para paciente. O sea, les ayudaba a reflexionar y a aprender. Y aprender también como que aprender con los pacientes, porque son ejemplos, y aprender reflexionando sobre nuestra práctica. Y sabemos que solo reflexionando con nuestra práctica es cuando también podemos mejorar la misma. Otra de los participantes nos decían, y otra de las clasificaciones o de los subtemas, es que son significativas y que transforman al profesional. O sea, cuando hemos integrado esa gratitud y cuando es auténtica, la hemos integrado y la hemos aprendido a aceptar, ya no somos las mismas personas. Los profesionales nos decían que, y una de ellas decía que es que me la llevo conmigo, o sea, las llevo en la piel, o sea, soy yo, esta participante, más todas las expresiones de gratitud que he recibido y que las llevo conmigo, las llevo como tatuadas en la piel, que es el órgano más grande que teníamos, te lo llevas puesto, o sea, te trasciende y está integrado, está interiorizado en quien el profesional es. Otro de los pacientes también nos decía, y algunos de vosotros también nos habéis comentado, que es las expresiones de gratitud ayudan a recompensar el esfuerzo y a dar sentido al trabajo. Y si bien que consideramos que no pueden ser los únicos factores de calidad que observamos o que analizamos cuando analizamos la calidad de un servicio de cuidados paliativos, sí podemos analizarlas como algunos de vosotros también habéis hecho y como este participante decía, que es el control de calidad de los pacientes. Cuando un paciente nos da las gracias, podemos decir, ok, no lo estoy haciendo tan mal que el paciente me está dando las gracias, algo estoy haciendo bien cuando el paciente me está dando las gracias. Y además, y bueno, creo que todo es importante, pero para mí esto me llena profundamente, que es que las expresiones de gratitud nos protegen o protegen al profesional de cuidados paliativos de la fatiga por compasión o del burnout. No es que lo disminuyan, pero sí que nos protegen. O sea, pensar en
y este participante nos decía que para él eran como que eran su protección, que eran como su traje ignífugo, ¿no? Y yo me imaginaba como con todas las expresiones de gratitud recibidas a lo largo de mi carrera profesional y todas esas expresiones que son significativas y que así como todas juntas y que todas estaban integradas en mi piel y protegiéndome para que no cayese en burnout o que me ayudasen a ser más resiliente. Siempre esperando que no podemos esperar gratitud, tiene que ser benevolente, nuestra actuación tiene que ser benevolente y auténtica y sin estar condicionada, pero sabiendo que si aprendemos a integrarlo puede tener este efecto. Y luego los participantes también nos decían, y una de las cosas que también fue muy importante es que te ayudan a seguir. Es una motivación para continuar. Algunos nos decían que es como gasolina para mi motor o es el motor que me ayuda a continuar. Y recuerdo perfectamente un participante que decía que sentía tanta energía cuando recibía expresiones de gratitud que estaría dispuesto a luchar incluso contra dragones. Entonces imaginémonos en una profesión que es difícil, que no es fácil trabajar en cuidados paliativos, además por todo lo que hemos pasado durante estos 2 últimos años, el hecho de entender que las expresiones de gratitud pueden ser un recurso que nos ayude a continuar puede ser una de las más valías que este estudio aporta a la ciencia. Y sin más, otra de las conclusiones a las que llegamos es que los profesionales de cuidados paliativos que participaron en este estudio consideran que las expresiones de gratitud tienen varios efectos benéficos, que les atribuyen un papel protector ante la fatiga emocional y un papel transformador que les motiva a continuar en una profesión que no es fácil y en una mejor versión de sí mismos. Pues sin más, muchas gracias a todos y aquí estoy disponible para preguntas.